Te estoy visitando todos los viernes últimamente para tener un balance de la semana. Bueno, esta ha sido una semana compleja, recién charlábamos fuera de cámara, pero no solamente para Cerrito, ha sido una semana compleja para la provincia también, ¿no? Sí, la verdad que ha sido una semana con bastante cantidad de casos. Hubo muchos casos positivos en estos 2 últimos días en la provincia. Y bueno, obviamente que nosotros recibimos todo ese coletazo también en el interior. Y bueno, y más como yo digo siempre acá en Cerrito, que hay tanto vínculo con Paraná, sí, tenemos un aumento de la cantidad de casos, ¿no? Igualmente, se hisopa mucho acá en Cerrito, se hacen un promedio de 5 o 6 hisopados diarios y bueno, obviamente que así también hacemos un testeo de la cantidad de casos que hemos tenido, pero bueno, todos los días estamos sumando 1 o 2 casos nuevos, así que estamos otra vez con 16 casos, creo que son activos, espérame que ya me fijo bien, 17 casos activos en este momento. Hoy se dio el alta epidemiológica a un paciente de los que teníamos y se agregaron 2 casos que probablemente no van a salir todavía en el informe, o la verdad que no lo sé, pero son casos realizados en privado. Todos los hisopados que se hacen en privado, que han sido positivos, nosotros tenemos 6 de esos casos que fueron positivos, se cargan mucho más lento en el sistema del CISA, por lo que a veces no salen en el reporte diario. De todas maneras, eso se va contabilizando. Yo particularmente voy contabilizando de otra manera, así que en algunos casos hay diferencia con lo que nos sale a nivel provincial. Hoy nosotros en Cerrito estamos con 49 casos, sumando esos casos positivos que salieron de privados. Tenemos 49 casos en total, con 17 casos activos. Y bueno, estamos a la espera de hisopados. Ayer acá en el hospital se hicieron 5, entre ayer y hoy se hicieron 7, que son los hisopados que tenemos pendientes. Y bueno, ya tenemos organizado probablemente para la tarde y para el fin de semana se van a ir haciendo más. Se está tratando por ahí de darles turnos porque no tenemos cantidad a veces de hisopos, pero se está hisopando mucho y bueno, es la forma de que podamos tener un control más estricto de los casos positivos y de sus contactos estrechos, ¿no? ¿Eso es una política suya, de su gestión, tener un número alto de hisopados? No, en realidad son criterios. Nosotros lo que hacemos es cuando el paciente llama, se le pide los datos, se le pide los síntomas y no hay pereza en hisopar. Los chicos, los médicos de guardia salen y hisopan, tratamos de mantener un índice alto de hisopado porque es la forma de poder tener un mayor control también. Hay casos que hemos hisopado casi sospechando de que iba a ser negativo y bueno, y después nos salieron casos positivos, entonces uno se da cuenta que mientras más hisopemos, más vamos a hacer detección de casos y también podemos controlar los focos así, porque el paciente que se hisopa, nosotros automáticamente en el momento que es hisopado se manda a aislamiento. Entonces vamos controlando así la transmisión, ¿no es cierto?, de la enfermedad. Bien. Doctora, hablamos de hisopado, pero también de destacar o recomendar, ¿no? Tratar de evitar salir, tratar de quedarnos la mayor parte del tiempo en nuestras casas, para en este caso evitar salir a buscar el virus. Sí, bueno, yo parezco insistente en esto, todas las semanas digo lo mismo. Pero nunca está de más. Nosotros, esto es responsabilidad de cada uno. Uno lo que nunca estamos exentos de contagiarnos el virus, más en este momento en donde hay casos que no sabemos de dónde nos contagiamos. Lo importante es que uno cuando tenga síntomas, trate de encerrarse, de autoaislarse, de tener el menor vínculo posible con gente. Eso es una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que lograr, que uno contagie a la menor cantidad de gente posible.
Entonces, forma parte de la responsabilidad de cada uno. Apenas uno tiene síntomas compatibles con COVID o compatibles con una gripe, porque hoy por hoy hasta una gripe uno sospecha que puede ser un COVID, que por favor la gente se aísle, que informe, que llame por teléfono, siempre se les atiende el teléfono, se les sugiere, se les indica, se les va orientando más o menos cómo proceder. Entonces vamos a ir controlando los focos. Y obviamente el que no lo tiene y el que no tiene síntomas, que trate de evitar las reuniones sociales, que trate de evitar el mate, que trate de evitar compartir. Recordamos siempre que es un contacto estrecho. El contacto estrecho es la persona que está con vos más de 15 minutos sin protección, sin barbijo o compartiendo un vaso, un mate y sin distanciamiento. Entonces, si nosotros insistimos con lo que es un contacto estrecho, con lo que es el aislamiento voluntario, con lo que es el aislamiento obligatorio, con la responsabilidad de cada uno en esto, bueno, tenemos que tratar de controlar la enfermedad también. Por lo menos lograr la menor cantidad de infectados y la menor cantidad de contagios en grupos de conglomerado. Sí, a ver, estos números nos impactan, pero si nosotros miramos los cuadros allá por marzo, cuando esto apareció, los cuadros que se conocieron de los niveles de contagio que se podía llegar, estamos yendo a ese rumbo, a ese camino, ¿no? Sí, es evidente que esto ya está con nosotros y no lo vamos a poder controlar, o por lo menos no vamos a poder tener pocos casos. Los casos están y cada vez en la provincia tenemos más y obviamente vamos a seguir teniendo y vamos a seguir teniendo nosotros acá como en los pueblos vecinos. Nosotros los otros días tuvimos casi un récord que fue 5 casos positivos, de 6 hisopados, 5 dieron positivos. Y bueno, uno por ahí se impacta y se desespera a ver cómo podemos controlar más, pero bueno, vuelvo a lo mismo. Nosotros jugamos acá con la sinceridad del paciente y con el compromiso y con la solidaridad de cada uno de nosotros. No tenemos otra alternativa. Si nosotros sabemos que tenemos síntomas y no nos guardamos por miedo a lo económico o al trabajo o a lo que sea, sabemos que podemos contagiar. A veces un paciente contagia 3 en el momento. Entonces, necesitamos de la solidaridad y de la sinceridad de cada una de las personas que están con síntomas. No hay que estigmatizar a nadie, todos podemos contagiarnos, todos seguramente vamos a ser COVID positivos en algún momento. Es importante ser solidario con el otro y con el que está enfermo también. Sí. Todos tenemos que... Esta pandemia nos tiene que cambiar un poco esos conceptos de la solidaridad, de la empatía y del compromiso con la sociedad. Y en ese contagio que usted hablaba recién, tener en cuenta que cuando uno contagia, algunos quizás la transitan bien, pero algunos la pueden pasar muy mal. Justamente evaluar eso, que el mal que le podemos generar al otro, ¿no? Exacto. No todos los pacientes evolucionan de la misma manera. Hoy por hoy tampoco es la edad, porque por supuesto que la gente joven siempre lo transita mucho más tranquila la enfermedad, pero la gente más grande, ya desde 30 para arriba, que son también jóvenes, hay personas que no la transitan muy bien, hay mucha gente que necesita a veces de aporte de oxígeno extra, con muchos dolores musculares. Bueno, nosotros sabemos que podemos generar un daño a veces en nuestra propia familia, entonces tenemos que ser empáticos ahí, de ponernos en el lugar del otro y ver el daño que nosotros podemos generarle. Si una paciente o si un paciente es de riesgo porque tiene presión alta, porque tiene diabetes, porque tiene sobrepeso, sabemos que la puede llegar a pasar peor. Y desgraciadamente cuando esta enfermedad se complica, la evolución no es buena y los índices de mortalidad, por más que sean bajos en general, cuando uno entra en respirador o entra con patologías respiratorias asociadas graves, el índice de mortalidad sí aumenta. Y la morbilidad también, ¿no? Por último, estuvo reunido con el personal recién un poco para refrescar algunas cosas, seguramente, para sostenerlos en esta situación. Sí, bueno, tratamos siempre de tener reuniones
con el personal, sobre todo con el personal de enfermería, que es el que más está al frente en este momento, bueno, para que ellos también sientan el apoyo. Yo particularmente no estoy viviendo acá, pero bueno, ellos sienten que yo estoy, el apoyo mío desde mi lugar, así que bueno, tenemos que tratar de seguir de la mejor manera posible y que esto nos afecte la menor posible, así que bueno, es una época de mucho trabajo. Pero bueno, acá estamos y gracias a Dios el personal también, tanto los médicos como el personal de enfermería, limpieza, choferes, todo. Bueno, en realidad la idea es que podamos lograr un trabajo en equipo, esa es la mejor manera de trabajar. Así que solo ninguno puede sacar esto adelante. Doctora, yo le agradezco siempre el tiempo que me dispensa, ¿eh? Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias y que pasen buen fin de semana. Esperemos que se tranquilice un poco. Esperemos que sí, que la próxima sea con números mucho más bajos. Ojalá que sí.